Hola, buen día. ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Lorena Pérez, soy docente de la Universidad de Palermo. Estoy participando de los talleres del OpenDC para presentar una investigación que comencé hace 4 años. Y bueno, este sería un adelanto de esa investigación que trata sobre las mujeres diseñadoras y mujeres modistas en la moda argentina. Eh, este taller va a tener 2 partes. Bueno, esta primera parte vamos a presentar a lo que refiere a lo que es mujeres en Argentina, trabajando con la cultura del vestir en diferentes épocas, y una segunda parte que vamos a también presentarlo en el OpenDC en el mes de julio, que va a dar un contexto internacional sobre cómo, digamos, esta misma escena, pero pensada a nivel internacional, y cómo para lograr hacer un paralelismo de simultaneidades, mejor dicho, de diferentes escenas de la historia de la moda en Argentina y su correlato internacional. Voy a compartir pantalla. Ahí, para, y así comenzar. Primero me gustaría hacer un contexto de qué manera comenzamos a pensar esta historia de la moda en Argentina. Si bien, digamos, son recortes que cada investigador o cada historiador, o en mi caso soy periodista, investigadora, y digo, uno hace un recorte de acuerdo a lo que quiere contar, a cómo lo va a mostrar. En esos recortes uno obviamente se visibiliza determinados acontecimientos, determinadas figuras, y por supuesto queda invisibilizada otra parte, o no queda del todo contado, narrado, otros protagonistas o otros sucesos que hayan acontecido en estos momentos. Cuando yo comencé con la investigación de mujeres vestidas por mujeres, me parecía como, por un lado, el disparador fue ver que en la década pasada había un grupo de mujeres diseñadoras que estaban más preocupadas por la generación de un guardarropa que fuera temporal, más que la reglamentación de tendencias que hasta ese momento había regido la moda, que de hecho siguen existiendo hoy las tendencias de moda, más allá que se prioriza hoy lo que tenga que ver con una parte social, donde los hábitos de consumo son mucho más importantes de entender que de cómo consumimos, más que cómo compramos, si es por deseo o por necesidad, sino que hay otra motivación que se sigue en el consumo hoy en día. Pero me parecía como muy notorio que fueran siempre mujeres las que estuvieran interesadas en eso, más que en que el aspecto, la apariencia, sea más linda, más alta, más delgada, más elegante, que parezca, sino como que se estaba dejando de lado el parecer para hacer dentro de lo que era el vestuario. Y por otro lado, otra motivación fue que desde antes, cuando yo empecé con un sitio que se llama Blog de Moda, que está online desde 2006, que fue lanzado en el contexto de los blogs de moda, yo en el 2009 lo pasé a web con la intención de participar como un medio de comunicación digital de moda, participar de esa transformación que estaba teniendo el periodismo de moda. Comencé con una investigación que fue la primera, que tenía que ver con las zapateras mujeres, que era un oficio relacionado a los hombres, históricamente a los hombres, es un oficio masculino, y me parecía también interesante que había un grupo de mujeres que, más allá de trabajar con este objeto de deseo, que son los zapatos, o un objeto de culto, donde uno está quizás más impactado por lo que parece un zapato que por la comodidad, estas mujeres también, estas zapateras, digamos,
buscaban una comodidad, buscaban la salud en el calzado. Bueno, todas esas investigaciones yo las fui publicando en los diversos medios en los que escribí, pero sobre todo hay una sección en Blog de Moda que se llama Zapateras Argentinas, por si les interesa buscarla. Y también era otra inquietud que a mí me parecía como notorio, de que fueran mujeres las que estuvieran impulsando, y ahí también me empecé a pensar entonces cómo nosotros vamos reflejando las diferentes décadas, en mi caso desde el siglo XX, cómo se van reflejando todos esos cambios en el vestir, qué se ha tomado en cuenta, cómo cuando surgen las tendencias, de qué manera fueron abordadas, y lo que me daba cuenta es que siempre era un varón el que estaba por encima. Esto, digamos, esto me parece fundamental dejarlo en claro, que no es un versus de mujeres versus varones, ¿no? Sino de cómo se cuenta la historia. La historia de la moda se sigue contando de una manera hegemónica, seguimos teniendo un relato a nivel internacional, ¿no? Global, no es nuestro nada más, donde se consideran diferentes referentes como los precursores o quienes lanzaron determinados códigos de vestir, y nunca se ha puesto en valor a otras personas, o nunca se ha iluminado sobre esas personas que quedaron no tan visibles en esa historia. O sea, uno habla de década del 20, del 40 o del 60, y como en general son varones los que llevan adelante ese vestir, y no es porque no sea así, pero que también hay una historia simultánea donde había otros participantes. Y a partir de eso es a mí que me interesa entonces contar, llevar esa misma escena al escenario donde yo estoy, hacer una geolocalización y decir, bueno, cómo se ve la moda a partir de lo que yo estoy, de donde yo estoy viviendo. Entonces, por eso, digamos, esta investigación que el año pasado fue seleccionada por el Fondo Nacional de las Artes para desarrollar esta parte de esta investigación, que fue justamente esta idea, era de aportar una contribución para comprender el rol de la mujer en la industria de la moda en Argentina, con una intención de trazar una periodización, porque digo, si bien esto no es una historia cronológica y lineal, sí es necesario puntualizar en determinados momentos que nos permitan equilibrar, ¿no?, la acción femenina en cada momento, en cada época, y posicionar justamente a esas mujeres, digo, que siempre han tenido como punto de referencia la evolución del vestir femenino, que eso es lo que voy a tomar algunos casos dentro de lo que es una investigación extensa, donde abordamos las diferentes épocas. Entonces hoy no va a ser un adelanto digamos, de esa investigación. También, o sea, también con esta idea, ¿no?, de que diferentes mujeres y hombres han tenido como ideas similares, mientras que los diseñadores hombres o los modistas hombres han privilegiado que la mujer se vea o poderosa, o se vea hermosa, o a la ornamentación, o a la ostentacidad, digo, de reflejar eso en un vestuario, o de trabajar a partir de una inspiración propia y aportar una silueta que tiene que ver más con un ideario masculino. A diferencia de eso, las mujeres siempre pensaron en la practicidad del vestir. Esto lo vamos a poder complementar muy bien con el próximo Open DC, donde vamos a hablar en el contexto internacional, como para ver justamente digamos, esta diferencia que es notoria. Entonces, por eso, bueno, nosotros con mujeres, vestidas por mujeres, lo que buscamos es ofrecer una relectura de esa historia, no es que vamos a contar algo distinto, diferente a lo que nosotros conocemos, sino aportar todas las simultaneidades que se fueron dando en ese momento, y estos acontecimientos que no son tan conocidos, o no han sido visibilizados todavía, porque eso también es algo que surge a partir de la investigación, toda una manera nueva, o informaciones con las que uno se sorprende, o que se pone en conocimiento de diferentes acontecimientos, o de situaciones,
modos de ver de una manera distinta lo que estaba sucediendo justamente por la conversación que se estaba teniendo con los protagonistas, con fuentes primarias y fuentes secundarias, porque también hablamos con personas que no necesariamente son las diseñadoras o las modistas, sino personas que han trabajado para estas personas, o para tiendas, personas que estaban a cargo de tiendas, y ver cómo se, digamos, elaboraban diferentes cuestiones, digo, dentro de todas esas encuentros, han surgido diferentes cosas que para seguir investigando, o para justamente que nos dieran una observación o un perfil sobre quién íbamos a estar hablando. Por otro lado, también esto de, justamente al retomar mi investigación, comienza desde lo que es el hito que trae Christian Dior a partir de revalorizar la alta costura, y que la pone nuevamente en foco, que tiene que ver con la década del 50, con el New Look, y todo ese, digamos, todo ese impacto que volvió a tener la alta costura, que en un momento en donde estaba apareciendo el prêt-à-porter, a mí lo que me interesaba era comenzar con ese cruce de la llegada del prêt-à-porter y lo que estaba sucediendo con la alta costura, y ver esa escena acá en Argentina. Por lo que, digamos, esta historia está atravesada por diferentes temporalidades, y es justamente al ser diferentes temporalidades, lo que se dan cita son distintas generaciones, y eso también me parece como muy valioso, sobre todo en un momento como el que nosotros estamos atravesando, que es histórico, no solamente por este momento post-pandemia, sino también por el cambio que hubo en el vestir, el cambio que hubo en el consumo de la moda, el cambio en el consumo en general, y la transformación absoluta que ha tenido la industria de la moda. Entonces eso también es interesante ver cómo eran las mentalidades de acuerdo a la época, cómo la moda siempre espeja la época en la que está, no se anticipa ni va por detrás, sino que está siempre en tiempo presente, es un presente del presente la moda. Entonces entender esas distintas generaciones, y a partir de cuáles eran las tradiciones de cada una de esas generaciones, que ahora vamos a ver un poco como en detalle con las propuestas justamente de estas modistas y estas diseñadoras o estas artistas en la moda, que mostraban una forma diferente de vivir la moda, y por otro lado, otro modo de ver totalmente inédito para ese momento. Entonces esto también me parece importante remarcarlo, que no es una historia, lo que vamos a ver ahora es un adelanto de esta investigación, que no es una historia lineal. Yo voy a tomar diferentes referentes que fueron seleccionadas a fin de facilitar la lectura que yo quiero exponer en Mujeres vestidas por mujeres, que la intención es esa. Por eso no es una cronología lo que hoy vamos a ver, ni vamos a ver de manera lineal quién participó en cada década, sino que sí voy tomando de diferentes décadas a diferentes mujeres que fueron generando estos aportes. Por un lado comienzo con Rosina Corradini, que es una, me parece, por un lado, a modo de homenaje. Ella falleció hace pocos días. Por un lado es una mujer que fue la presidenta de la Cámara de la Moda, que acaba de cumplir 110 años, la Cámara de la Moda Argentina, que por otro lado participó de toda esta escena que tiene que ver con las modistas y la alta costura, y la idea de el culto a la alta costura que existe en Buenos Aires. La alta costura es una nomenclatura francesa que en realidad está protegida, está regida por la Cámara de la Moda Francesa, y también por el gobierno francés. O sea, no existe la alta costura fuera de Francia. Pero sin embargo acá había un apego muy grande a usar esa noción, y que existen hasta la actualidad, porque hay diferentes diseñadores y modistas que siguen diciendo que ellos hacen alta costura.
para referirse justamente a esta tradición que tiene que ver con diferentes métiers artesanales, de una manera de confeccionar y de abordar al diseño, y ella pertenece a esa generación. Ella era una italiana que llega acá en el año 49, huyendo de la Segunda Guerra Mundial. Es una mujer que de niña, cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, su madre trabajaba junto a sus hermanas y su papá estaba en la guerra, y a ella la mandaban a un taller de costura para que la cuiden, y ella se crió, por ejemplo, debajo de una mesa de un taller de costura, digamos, escondiéndose el ruido, los estruendos de las bombas, por seguridad. Y ella, lo que a mí me comentaba, yo tuve la posibilidad de entrevistarla y de hablar varias veces con Rosina, es justamente que ella desde abajo de la mesa, cuando iban tirando o iban quedando remanentes de los hilos, ella los iba juntando y después ella rehacía algo de acuerdo a lo que aprendía en ese taller, y cuando llega acá a Buenos Aires, tiene la posibilidad de irse de Italia y llegar a Buenos Aires. Ella empieza, bueno, como lo único que sabía era eso que había aprendido en su taller de costura en Italia, y por eso, bueno, primero busca su lugar dentro de la Embajada de Italia, de que le presenten a las italianas que vivían en Argentina, conocer quién era, digamos, quién tenía un estatus social de acuerdo a los códigos de vestimenta relacionados a la alta costura, para ella poder empezar a hacer su clientela. Digo, es una mujer que ella siempre llevó adelante su carrera, tanto empresarial como modista. Ella siempre se vio como modista, y refleja absolutamente toda esa escena de otras modistas que existían y que tenían esta noción de casas de alta costura como acá se conocían y como acá digamos, estaban habilitadas en Buenos Aires. Y de hecho, Rosina también fue la última de las casas de alta costura que estuvo activa, porque ella cerró su casa en el año 2012. Ella siempre, digo, más allá de los cambios que hubo en la manera de consumir, o cómo se fue relegando esta forma digamos, de diferentes piezas que ya no eran necesarias, digo, cuando se resigna el uso de guantes, de sombreros, de pieles, o los propios códigos del vestir de los años 50, digamos que era lo que ella impulsaba. Justamente ella siguió adelante porque su objetivo era llegar al desfile número 100, y cuando llegara el número 100, retirarse. Y eso fue lo que hizo, por eso se retira en el año 2012. Ella, Rosina tenía una casa en la avenida Marcelo T. de Alvear y Rodríguez Peña, que era una gran casona, y ella ahí recibía a sus clientas, y es ahí donde también hacía estos desfiles que eran como los más esperados. Por otro lado, también el modo de hacer de Rosina tenía que ver justamente con los orígenes propios de la moda en Argentina, que tenía que ver con mirar Europa, ver qué era lo que venía de Europa, y a partir de eso ofrecer una moda. Ella viajaba 2 veces al año a París, porque ella decía que había que ir a París para mirar moda. Grababa videos, hacía filmaciones, y después venía acá a la Cámara de la Moda y pasaba esos videos para todos los socios, para que vieran cuáles eran las tendencias en cuanto a estos detalles que podía haber en las pasarelas. Y ella siempre tuvo muy en foco a Valentino, porque decía que a la mujer argentina le gustaba Valentino, era lo que más le interesaba, y que a ella le parecía también que era el que mejor tenía una confección impecable para hacer eso. Estas imágenes que están viendo son del archivo de Rosina, que ella coleccionaba todo, tenían cajones guardados desde el dedal hasta los hilos de seda, los tickets y facturas, cada una de las gacetillas, estaba todo separado, todos los recortes periodísticos, todas las fotos que iba sacando. Ella guardaba todo, tenía todo en su casa, y esto es lo que a mí ella me ofrece como para que yo pudiera poner en contexto lo que ella mostraba, y además, al tener este cargo de presidenta de la Cámara de la Moda, digamos, también todas sus
acontecimientos sociales, todas las reuniones sociales que tenía junto a otras personas para negociar siempre en pos de, bueno, mejorar la industria textil, de ver en qué se podía ayudar con respecto a fábricas, a exportaciones y demás. Estaba como, siempre fue una mujer muy activa, y de hecho podemos tomar como en consideración esto, ¿no? Que ella muere apenas 10 años después de haber cerrado su casa de moda. Pero sin embargo, bueno, comienzo con Rosina, porque me parece que si bien para las personas que les gusta la moda, o para los conocedores de la moda en Argentina, es un nombre muy familiar, o para determinado tipo de clientas que ella tuvo eh, de determinados extractos sociales, digo, es súper reconocida, pero sin embargo, en una opinión quizás pública, en una opinión popular, o en una mirada como sin tanto conocimiento en la moda, es un nombre que puede pasar desapercibido. De hecho, murió hace pocos días y yo no leí ninguna nota en ningún lado que haga, que dé cuenta del legado de Rosina. Entonces eso también digo, esas son las motivaciones, ¿no? que puedo llevar adelante con esta investigación de mujeres vestidas por mujeres. Por otro lado, otra persona que me parece fundamental, que acá podemos hablar de lo que son las artistas en la moda, que acá nos remitimos a los años 60, una es Delia Cancela, que son artistas, podemos decir, artistas visuales que han abordado diferentes temáticas, y dentro de todas esas temáticas también han tenido a la moda. Ella hasta el año 80 trabajó junto a Pablo Mesejian, y tuvieron una marca de moda que se llamaba Pablo y Delia, y que incluso esa colección, por ejemplo, fue lanzada en Europa, no en Argentina, y de hecho esa primera colección que ellos hacen en Europa, que ellos estaban entre Londres y París, en algunos momentos también fueron a Nueva York, pero esa primera colección que ellos presentan en Europa, por ejemplo, es parte del acervo del museo del Victorian and Albert Museum de Londres, por ejemplo. Ellos también acá, lo que Delia participaba activamente en el Instituto Di Tella, dentro de esos estereotipos, o cómo se fija a determinadas personas dentro de un lugar sin mirar los otros acontecimientos que pueden suceder alrededor de esta figura, porque justamente es una época en donde, la década del 60, de diferentes cambios, donde un artista no está solamente participando en la institución arte para que sea contemplada su obra, sino que buscaban justamente accionar, participar, hacer al público participar de sus obras, o de sus acciones. Es la misma época en donde aparece la noción de performance. Justamente ella ha hecho otro tipo de cosas, pero quedó como engalonada en lo que eran los artistas pop del Di Tella, del Instituto Di Tella, dentro de lo que era la camada del Di Tella. Y dentro del Instituto Di Tella, que era el lugar donde se presentaba todo lo nuevo, todo lo novedoso, en Buenos Aires de los años 60, ella hace, junto a Pablo Mesejian, este desfile que se llamaba Ropa con Riesgo. Digo, era el título que le habían dado al desfile, justamente con esta intención que se corría, que estaba lejos de esta idea de enaltecer los códigos de la alta costura, sino que buscaba esta noción del vestir, y que sea artístico, y que sea relajado, y que sea colorido, digo, algo totalmente distinto a la moda tradicional o moda oficial que había en Buenos Aires en esa época. Y ella hace justamente este desfile, que contó con la ayuda de Felisa Pinto, que Felisa acaba de sacar un libro hace poquitos meses que se llama Chic, si quieren conocer toda esta escena de toda esta época, digo, es una buena lectura. Felisa Pinto, bueno, justamente trabaja en la organización de este desfile, que por un lado, digo, las modelos desfilaban alrededor del público, que el público estaba sentado en el piso, ¿no? del Instituto Di Tella, y justamente se llamaba Ropa con Riesgo, porque hablaba de la época, hablaba de lo que el riesgo que significaba rebelarse en una ciudad que estaba atravesando una dictadura militar. Entonces el riesgo que
proponía vestirse de colores, cuando los colores instalados era quizás el gris, marrón, blanco y negro, donde había que vestirse de determinada manera y tener el pelo de determinada manera, y acá era ofrecer otra cosa. Entonces por eso, digo, también desde el título, digo, hubo toda una acción que uno puede hacer esta lectura política de cómo han participado en la moda estas artistas. Otra artista también de esta época es Dalila Pusovio, que Dalila Pusovio pasa exactamente lo mismo que con Delia. Digo, son dos artistas mega reconocidas nacional e internacionalmente, han hecho su carrera, una trayectoria y un legado muy valorado. A lo que yo me refiero es de no poner o no puntualizar justamente en su accionar con la moda, de ser abordadas desde de otras perspectivas. Dalila también quedó enfilada y perfilada dentro de lo que son los artistas pop del Ditela, y ella también, bueno, que ella está muy orgullosa y le llama la película de mi vida cuando se le pregunta por las doble plataformas. Ella quedó como muy signada también a eso, ¿no? Del premio que ella gana en el Instituto Ditela, a partir de ocurrirse algo totalmente inédito para el momento, que era no solamente digo, inédito en el momento porque se estaba cambiando una temporalidad dentro del arte. El arte moderno daba espacio al arte contemporáneo, que sigue siendo, siempre fue una discusión de cuándo empieza el arte contemporáneo, digo, desde qué momento. Y Dalila lo que aborda en ese momento justamente era sacar la obra de arte de la institución arte. Entonces ella con la doble plataforma, Dalila doble plataforma se llamaba su obra, no solamente se exhibían para ser contempladas en el Instituto Ditela, sino que también tanto el jurado que miraba los premios, que evaluaba los premios, como el público, tenían que ir a la Casa Grimoldi para completar la lectura que estaban haciendo de la obra, porque era una obra que no solamente se podía contemplar, sino que también se podía comprar y se podía usar. Eso era algo novedoso. Más allá que también del método de promoción y de producción que ella tuvo para hacer estas plataformas, porque hasta ese momento no existía el cuero de colores, y ella las hizo en fluo, por lo que Grimoldi hizo específicamente lo que ella solicitó en las casas de calzado Grimoldi. Eso como para dar un contexto, digo, para entender por qué tanto ímpetu sigue teniendo y va a seguir teniendo la doble plataforma de Dalila. Y por otro lado, todo su trabajo en la moda, que eso sí es bastante desconocido. Ella fue productora de moda, por ejemplo, para la revista Vogue y para la revista Claudia, que era la revista Vogue en su edición en Argentina. Ella era la productora de moda. Por otro lado, ella confeccionaba prendas y las vendía en las boutiques de ese momento. Por otro lado, estas dos imágenes que eran del archivo de Dalila Pusovio, que ella donó a Fundación IDA, son los tricot. Ella tenía una marca llamada Dalila Tricot, y era totalmente novedoso también en este modo de confeccionar prendas en tricot, en trabajar en tricot. Y ella es su propia modelo también, como podemos ver en las imágenes. Digo, ella iba y vendía y negociaba con determinadas boutiques, desde Rosita Bailón, también dentro de lo que se conoce como la Manzana Loca, que era la Galería del Este al lado del Instituto Ditela, que tenía su Madame Frou, su tienda, y ella vendía ahí suéteres que también tenían como unas ventanitas en látex, donde vos usabas la ropa y no era solamente para que te quede bonito, sino que tenía toda esta parte lúdica y artística que le impregnaba a Dalila. Después, por otro lado, ha hecho, digo, podemos hablar de otro tipo de labores, porque ella estuvo a cargo hasta de proyectos de arquitectura, como la peluquería de Alberto Sanders, por poner ese ejemplo, pero también ha hecho vestuarios para para aerolíneas, para bancos, o sea, digo, todo vestuarios, uniformes laborales, ha trabajado con eso. Digo, entonces es como interesante ver toda una manera distinta en la que ella abordó, digo, con las marcas cosméticas que estaban en el momento, ¿no? En los 60, en los 70, en los 80, que necesitaban lanzar un producto cosmético y la contrataban a ella para que pudiera darle ropa
¿no? Que pudiera darle el diseño a ese producto. Digo, esto si bien está reflejado en algunas crónicas de la época, porque los diarios argentinos eran como muy activos en cuanto a la moda, porque había un público muy atento también a lo que salía publicado, con esta noción bien argentina que es qué se usa, ¿no? O qué me pongo. Entonces había una inquietud dentro de lo que es la prensa de moda y la prensa en los diarios, de lo que aparecía en los diarios. Entonces eso por otro lado, y después junto a su esposo, también artista, Charles Kirru, ellos han hecho textiles, han confeccionado textiles y después iban con sus carpetas y los vendían a diferentes casas de moda. Ellos, por ejemplo, en Nueva York han vendido textiles para Calvin Klein y para Oscar de la Renta. Esto también es algo que ha hecho Delia Cancela, que con los estampados, que ha vendido estampados suyos a Kenzo, a Hermès, a la casa Hermès. Digo, han tenido una participación activa tanto en la moda local como en la moda internacional. Después como para cambiar, o sea, otra vez les repito, ¿no? Que no es que vamos con todas las personas que participaron en todas las épocas, sino que es una selección que yo estoy haciendo para contar estas escenas, pero que hay otras diseñadoras como Mari Tapia, digo, bueno, recién nombré a Rosita Bailón, digo, hay otras mujeres que están abordadas en mi investigación, pero que yo lo estoy acotando, estoy haciendo un recorte a los fines de presentarlo en la Universidad de Palermo. Por eso, digo, dentro de estos paralelismos, simultaneidades en escenas que se estaba presentando desde un instituto de Itela o desde las casas de alta costura, también alguien que aparece y que fue totalmente pionera en su momento, digo, es, por ejemplo, Elsa Serrano, que ella comienza con una noción totalmente distinta en los años 70, donde ella percibe una noción de vestir de la mujer trabajadora, que esa mujer trabajadora que empezó a emerger en los 70 iba a necesitar otro vestuario, y ella empezó a confeccionar vestidos, y así empieza con su marca, que así sigue con su marca tratando de ofrecer digo, un estilo de vestir bien, digamos, bien, que entiendan bien a la mujer y a las necesidades de la mujer y de ese momento, la practicidad, hasta que a mediados de los 80 ella se pasa a lo que se llama, bueno, esto que hablábamos hace un ratito de la alta costura, empieza a abocarse a lo que tiene que ver con la alta costura, y durante la década de los 80, tanto ella como Gino Bogani, eran las dos personas que más brillaban dentro de la moda, porque eran los desfiles más esperados. Los dos tenían su petit hotel, donde era un acontecimiento cada desfile que allí sucedía, pero sin embargo, bueno, Elsa Serrano también vistió a las primeras damas, a Zulema Yoma, también a la esposa de Raúl Alfonsín, pero sin embargo lo que más se recuerda de ella es su trabajo con Zulemita Menem en los años 90, quedó como signado a eso su trabajo, justamente, obviamente, ¿no? Digo, esto es como para desarrollarlo como más en profundidad, todo lo que significó el neoliberalismo, todo lo que significó toda esos dos gobiernos del presidente Menem. Digo, obviamente que hay que hacer un link a eso, pero digamos, siempre se la relaciona desde ese punto de vista y no con justamente estos hitos que a mí me parece interesante, ¿no? De, por un lado, estar atenta en los 70 con lo que tiene que ver con la mujer trabajadora, y en los 80 justamente cuando la moda se pone ostentosa, y cambiar su visión para ir y vestir a ese tipo ese rubro dentro de lo que es la moda. Por otro lado, también dentro de este mismo contexto en el que participaba Elsa Serrano, que seguía participando Dalila, que seguía participando Rosina, aparece una nueva manera de vestir que es a mediados de los 80, si bien surge a fines de los 70, digamos, toda referencia en la moda cuando se legitima, siempre tenemos que buscar en la década anterior cómo se fue anticipando, cómo fue previamente impulsado el cambio que después
se va a consolidar en la década siguiente, y en este caso fue con las boutiqueras, que se las conoce como de una manera muy coloquial así, porque ellas no se llaman así, digo, son esas boutiques que algo que a mí también me parece como muy impactante, muy interesante, y hasta un lado romántico para mirarlo, que son todas boutiques que tienen nombre propio, ¿no? Porque llevan el nombre de sus propias creadoras, y lo que crean justamente es una manera nueva de consumir que no tiene que ver con... digamos, es seguir las tendencias, porque tenían eso, seguían las tendencias a rajatablas, y le buscaban dar una bajada a lo que se pudiera necesitar en el lugar donde ellas estuvieran operando, que era Buenos Aires, que tenía que ver con un despliegue de elegancia, de diferentes categorías de la moda, ¿no? Estaba la que era más accesible o la que era inaccesible, era la que trabajaba a partir de una noción de elegancia, y otra que trabajaba a partir de la noción del chic o del glamour, las que buscaban mayor sensualidad, digo, cada cual con sus estilos. También gestaron una manera distinta de vestir, o sea, si era el ideario de la moda en ese momento era un trajecito Chanel de los 80, era ver cómo hacer ese trajecito Chanel en lenguaje argentino, era eso lo que se buscaba traducir. No tenían esa pretensión de llamarse diseñadoras o llamarse modistas, sino como, bueno, si querés Chanel, yo te hago un Chanel. Era esa manera más práctica para vestir. Ellas también a mí lo que me genera... digo, y trabajando con materiales, todavía estamos en una época donde hay materiales nobles, donde todavía, si bien la industria argentina, textil argentina había empezado ya a tener grandes problemas, sobre todo con lo que había sido la última dictadura militar, donde digo, tuvo demasiadas digamos, demoras, por decirlo de alguna manera, y trabas para poder operar. Acá todavía estamos en una época en donde existía la noción de calidad, donde existía la noción de materiales nobles, donde acá se podía producir y se podía comprar y se podía acceder a eso, cosa que hoy ya no sucede, por ejemplo. Entonces eso también, digo, eran con un vestir más práctico, pero con las mismas nociones y estándares de calidad que pudieran encontrar en las casas de alta costura o en el trabajo a medida que hacían las modistas. Así que, pero eso es lo que a mí me parece interesante de remarcar con ellas, justamente que no suele ser un periodo que se tome en cuenta o que se ilumine, digamos, dentro de la historia en Argentina, como que se pasa de manera muy lineal, de manera cronológica, y como que toda su labor sigue de largo, y que justamente ellas operan en una época donde había como un consumo muy activo, y justamente empiezan a declinar en los 90, cuando se abren las importaciones, y donde era posible comprar la misma chaqueta de repente, de que pudiera costar, por poner un precio, 2.000 pesos a 20 pesos, entonces las personas consumían el de 20 pesos, entonces empezaron a declinar justamente en esa época, digamos, empezaron a quedarse, digamos, a participar de una manera distinta. Y que por otro lado también algo que me parece interesante, que es en esta época en donde justamente se empieza a declinar, porque empieza a haber, bueno, es la época del neoliberalismo, donde justamente hay una manera distinta de empezar a mirar y a consumir, es que aparecen las marcas jóvenes, y aparece también la carrera de diseño de indumentaria y textil en la Universidad de Buenos Aires, en la FADU, y ahí empieza también a gestarse, por un lado, un movimiento que después se consolida en el 2001, que se llama el diseño de autor, donde hay muchas mujeres, y que si bien es un movimiento en donde es bastante equilibrado, digamos, el lucimiento que tienen hombres y mujeres, digo, que son reconocidas las mujeres, digo, también han tenido como una etapa previa, dentro de lo que son los años 90, a partir de, bueno, justamente la aparición de las marcas jóvenes, que hasta ese momento no existía, la moda era como algo más para personas mayores, o personas adultas, o personas que tuvieran acontecimientos sociales, y entonces una necesidad de vestir
específico, y entonces empiezan a aparecer, por un lado, estas jóvenes marcas, empieza a gestarse lo que, digamos, sigue trabajando hasta el día de hoy, que es Palermo Viejo, aunque de diferente manera, ¿no? Como fue gestado en su momento, a fines de los 90, y también esta idea que ha sucedido a lo largo de la moda en Argentina, que tiene que ver que la moda le costó tener sus propios espacios, porque al principio, bueno, se presentaban instituciones culturales, después en los 80 y en los 90 en los espacios de rock, se ha presentado en plazas, bueno, también estábamos hablando de toda la era de las casas de alta costura, que se hacían en sus propias boutiques o en los hoteles 5 estrellas, pero bueno, acá empieza a haber una noción de mujeres que están comandando otros espacios. Vero Ivaldi, por ejemplo, ella se dedica a la moda y tenía su tienda en la Galería Bond Street, que era una galería que está activa hasta ahora, donde está todo un movimiento alternativo. Ella en ese momento ahí tenía su marca que llamaba Endiablada, y algo que me parece interesante de la idea de Vero Ivaldi, que ella siempre fue muy consciente de su marca y de su aporte, y de su precisión, y que algo que ella me dijo en las entrevistas es: yo no hacía ropita, yo hacía ideas para usar. Ella, por ejemplo, decía eso, y que ella siempre trabajó para ser Vero Ivaldi, o sea, siempre trabajó para tener su nombre. Otra de las diseñadoras de esta época es María Marta Facinelli, que hoy, por ejemplo, está a cargo de jefa de producto y compras en lo que es Ginebra, que ella tuvo su marca hasta el 2011, y que también con una noción totalmente distinta del vestir. Ella, por ejemplo, miraba que había una solución en el vestuario a partir de ver las propuestas de los diseñadores belgas y japoneses, y a partir de eso ofrecer algo distinto. Es una mujer que ha trabajado de una manera de diseño como muy exquisito, muy de culto también parte de lo que es toda la camada de diseñadores de Palermo Viejo. También está como una época en donde está Plaza Francia también como espacio de venta, las ferias que se dan alrededor de Palermo Viejo, por ejemplo. Eso también es como interesante para ver que se buscaban ellas mismas buscaban sus espacios, hacían ferias en sus casas, o buscaban garage, o alquilaban garage, y hacían una feria por un día, donde se vendían diferentes cosas. Acá podemos nombrar a Valeria Lake, por ejemplo, que fue una de las precursoras de los zapatos, que todavía sigue ella trabajando ahora con una plataforma desde Instagram, donde se pueden ver sus botas, que son un hit desde esta época, ¿no? Desde fines de los 90, 2000, y hasta ahora tienes esas clientas fieles, y las nuevas que se van sumando con las Lakes, que eran muy reconocibles. Te ponías esas botas y eran reconocibles. Ella tuvo su espacio donde hoy está en Palermo Viejo, la tienda de Jazmín Chevar, ha tenido frente a Patrio Bullrich, en la cuadra de Patrio Bullrich, ahí en Avenida Libertador, una mega tienda. Digo, fueron cambiando las épocas, pero han comenzado vendiendo en mesas de un comedor, de un living comedor, o de un garage. Luz Príncipe, también otra zapatera que iba a Plaza Francia, y ahí vendía, levantaban los encargos y vendían sus zapatos, y hoy está súper consolidada en el mercado con sus zapatos y su tienda en Microcentro. Digo, es toda esta época, ¿no? Donde también aparece María Cher, donde también está Josefina Ferroni, donde está Sylvie Geronimi. Digo, son cantidad de mujeres que por eso digo, las nombro como para que quede un disparador a que hay muchas líneas más que van saliendo en la investigación a partir de mencionar solo algunas. Yo concentré quizás en estilos que sean bien distintos entre sí, como para mostrar la diversidad que había de Vicky Otero, desde toda una idea sastrera como muy marcada,
una mamá modista y un papá que vendía indumentaria masculina, que tenía una sastrería, una camisería para hombres, y en eso ella lanza su marca, que hasta ahora sigue siendo sumamente referente en cuestiones de lo que tiene que ver un vestir que siempre se corrió de las tendencias, que siempre estuvo basado en esta tradición y en una labor que, si bien ella es diseñadora, toda una labor más de modista que de otro índole, que de otra pretensión que ha tenido. Por otro lado también, digo acá, en el caso de Mariana Dapiano, y de vuelta, ¿no? Vamos eligiendo para fines de presentar esta investigación, pero es la misma época también de Valeria Pesqueira, ¿no? De cómo se presenta toda la parte de estampas y demás. Acá, o Jessica Trossman, primero con Trossman Churba, y después cuando ella empieza a trabajar con su marca, todos los aportes, que era algo realmente que estaban comandando algo que era totalmente novedoso para esta época. Mariana Dapiano, ella, digamos, si bien sus siluetas son sumamente reconocibles, justamente a partir del trabajo que hay con estampas, ella va lanzando para cada colección diferentes estampas, algo también que por eso elijo ilustrar con ella. El tema de las estampas es que también tenía que ver con inquietudes de la vida propia de las diseñadoras, que eso también es algo propio de las artistas mujeres, que las temáticas que abordan en sus obras están relacionadas quizás con cuestiones domésticas o con cuestiones relacionadas al mundo de la mujer, y que lo exponen, y que uno, si pregunta, se entera. Mariana Dapiano ha hecho colecciones, una que se llama, por ejemplo, Garabatos 1 y Garabatos 2 para la de primavera-verano, han sido una continuidad a partir justamente de los garabatos de la vida con su hija, por ejemplo, de los garabatos que hacía su hija, y ella los lleva a estampas, digamos, como que hay una noción como mucho más personal, una visión distinta a que me inspiré en la noche, el día, en la playa, o en un verano de mi niñez, sino como que en cuestiones domésticas de todos los días, cotidianas, ellas han hecho una colección y han desarrollado estampas con esos fines, y que es como llevar su cotidianeidad, prendas de vestir, y que terminen siendo también como objetos de colección, no solamente para usar. También estoy pensando en Benedict Bees, que las hermanas Benedict, que ellas han tenido su marca, que lo mismo, ¿no? Remarcadas a partir de una tarea de visual como muy fuerte, en donde, bueno, su acervo acaba de ingresar también a la Fundación IDA, entonces eso va a dar la posibilidad de que se pueda estudiar e investigar más a fondo todo lo que ellas están haciendo, pero con un gusto exquisito, una manera de vestir que desconoce de la noción de tendencia, que desconoce la noción de que si se usa esto hay que hacer esto, sino como ampliar, y una noción de vestuario constantemente. Más allá también que cuando comienza el siglo XXI también cambian los modos de vestir, cambian las formas en que uno puede, en que la moda empieza a permitir otro tipo de cosas. Cuando digo permite o reglamenta o dictamina, no es que hay alguien que nos está obligando, pero a hacer algo que no queremos, pero es como lo establecido, es la norma, es una convención, y se sigue y se consume de esa manera, porque uno, cuando va a una feria, a una tienda, compra lo que encuentra, no compra algo que no está. Entonces terminamos cediendo entonces a esas reglas que tiene el mercado, pero justamente esa libertad inédita que surge en el siglo XXI en lo que refiere a códigos de vestimenta, era inédita en toda la historia de la moda, porque hasta ese momento nunca había sucedido eso, que se piense en el vestir y que ese vestir refleje la individualidad y una expresión personal, más que el gusto de la moda o de lo que proponen las pasarelas. Más allá que siguen siendo organizadoras y fijadoras de imágenes de moda o de productos de moda.
digo, todo este mundo de tendencias, mundo de la Semana de la Moda, o de las colecciones, o las grandes casas que van marcando el rumbo, y quiénes son después las otras casas que lo siguen. Digo, más allá que eso sigue ordenando al sistema de la moda, pero hay en simultáneo toda una escena en que en nuestra propia historia, en la historia de la moda en Argentina, es sumamente rica, justamente por estas... eh, digamos, por estos aportes que han dado, y que yo, con Mujeres Vestidas por Mujeres, estoy tratando de dar cuenta y narrar todas esas historias que fueron sucediendo. Otra también en esta época, ya hacia ya los primeros años 2007 de lo que era el siglo XXI, es cuando Romina Cardillo lanza Grupo 134, que era por un lado aparecía como indumentaria masculina y ropa vegana, cuando no existía la noción todavía, y todavía tampoco estábamos tan familiarizados con la sustentabilidad, porque si bien la ecología había sido una preocupación de la moda en diferentes décadas, sobre todo 60, 90, digo, estaba esa preocupación. Digo, Romina aparece en el mercado ofreciendo algo totalmente distinto, que obviamente cuando estos cambios se dan, o cuando aparecen o una antesala a estas transformaciones, o algunas tensiones que uno puede percibir en el mercado, es porque, digo, se da por uno no necesariamente, y creo que como consumidores no tenemos por qué, digamos, estar atentos o a entender qué es lo que está pasando o interpretando. Lo que sí, la moda siempre está buscando, ¿no?, respuestas a esa incertidumbre. De hecho, nosotros tenemos acá hace poquito, ¿no?, con el tema digamos, todo lo que surge a partir de la pandemia, la cantidad de notas periodísticas que han salido donde ya nos solucionaban cómo iba a ser la vestimenta post pandemia, y quedó como clarísimo que no íbamos a vivir en jogging ni en zapatillas para siempre, pero había que buscar, la moda siempre busca justamente esas respuestas, pero es muy difícil en el momento que uno está atravesando el cambio, darse cuenta cuál es el cambio y para dónde va a derivar, porque no necesariamente deriva en una misma línea, y obviamente no se da de un día para el otro, o no se confirma de un año a otro, sino que lleva su tiempo. Y en el caso de Romina, que su mamá es Estela Vázquez, una de las dueñas de María Vázquez, la marca, ella también está abordada en la investigación, todo lo que hicieron las tres hermanas en María Vázquez. Ella comienza su trabajo justamente en la empresa de la familia, y ella digamos, empieza con todo ese conocimiento, y cuando abre Grupo 134, digo, a partir de esa inquietud que ella sigue, mantiene, y que por otro lado es activista dentro de lo que es el veganismo, o la libre crueldad hacia los animales. Nunca utilizó ningún producto desde que el primer momento, nunca utilizó ningún producto que tuviera algo del mundo animal. Y eso también es interesante, que bueno, que trabaja con Grupo 134 y hasta 2014 que lanza NUS, que también con toda esta filosofía, por un lado, de la sustentabilidad, desperdicio cero, con una mirada internacional, que eso me parece también como para remarcar, que es una diseñadora que siempre ha tenido la cabeza en abrir mercado, no solamente de pensar una marca global, que eso también es interesante. Ella ha desfilado en muchísimas pasarelas, desde, no sé, Barcelona, en Londres, en París. Incluso es la primera diseñadora latinoamericana que fue semifinalista de los premios Louis Vuitton, por ejemplo. Y también algo que me parece interesante como para abordar de Romina, que tanto ella como Lucía Chaín, por ejemplo, participaron ya en exposiciones de museos, ¿no? Digo, su trabajo ya es un tema de museos, ya es un tema de investigación de la institución arte. Ellas en el 2019 fueron seleccionadas con un diseño cada una para en lo que es el Museo Ferragamo, para abordar toda la mentalidad sustentable que había hasta ese momento, resumirlo en una muestra que fue larguísima, porque duró un año, más de un año, y ellas presentaron un diseño, acá en Fundación Proa también han tenido su participación, y que ahora, por ejemplo, a fin de mes inaugura una exhibición en el Museo FIT de Nueva York, que se llama Moda Hoy, Latin American Latino Fashion Design Today,
Way se llama la muestra, que aborda toda la historia sobre todo, digo, de los diseñadores que están trabajando en Estados Unidos y que tienen un origen latino, o cómo latinos se fueron a trabajar en Estados Unidos, o sea, tiene diferentes miradas, y Romina es la única diseñadora argentina que es parte de esa exhibición, y que va a ser parte también del libro que va a editar el FIT, digo, como para ver, digo, que son quehaceres como para tomar en cuenta que hay algo más que en el vestir también, y cómo esto va espejando entonces las diferentes mentalidades, las diferentes épocas que se van abordando en la moda, que son diferentes inquietudes que se van abordando y que se van haciendo de acuerdo a las expectativas de un mercado, o que van ofreciendo diferentes cosas del mercado. Acá pongo, bueno, el caso de Lucía Chaín, que bueno, al igual que Romina, también un perfil internacional. Lucía Chaín, ella es egresada de la FADU, y desde que apareció digamos, su colección junto a Juliana García Bello en la pasarela de Baswick representando al semillero Uva, digo, siempre ha tenido la inquietud de cómo poder ser más sustentable de lo que era sustentable, y por eso ella después lanza su marca a solas, ¿no? Y primero se llamaba Chaín, y hace 1 año y medio decidió que tenía que ponerle su nombre, Lucía Chaín, porque era como una manera de hacerse cargo de toda la proclama que ella está haciendo con sustentabilidad, ¿no? De producir a partir de todos materiales que fueran generosos con el medio ambiente, trabajar con una producción con cooperativas, de ser lo menos agresivos justamente con el planeta, y ella, bueno, tiene un estudio donde aborda todo lo que tiene que ver con el trabajo con plantas. Ella se fue a vivir a Italia, y desde Italia está haciendo, digamos, toda su investigación y todo su trabajo, que es lo que después ofrece para su propia marca y para diferentes marcas, o sea, es abrir también esa mirada a ofrecer lo propio a otras marcas, también considerando ella todos o todas las demoras o impedimentos que ella podía tener en el momento que vivía en Buenos Aires con la llegada de los materiales sustentables, porque quizás la mentalidad va como muy por encima, muy por adelante de lo que realmente hay hecho en el mercado. Hay mucha instancia de investigación, hay mucha instancia de trabajo de laboratorio, que después cuando hay que producirlo quizás o es costoso o no es posible hacerlo, entonces es como son diferentes procesos, es llevar el atelier al laboratorio, es mudarlo de esa instancia. Entonces ella, tomando en cuenta eso, abre su propio estudio. Digo, esta idea también por otro lado es una diseñadora, pero con esta noción de modista, de ella ir y cortando sus propias prendas. Yo tuve la oportunidad de entrevistarla en diferentes etapas de su carrera. Ella, por ejemplo, en un momento que tenía mucha exposición y era digamos, muy requerido su trabajo, ella seguía trabajando sola porque no le parecía tener pasantías gratuitas, por ejemplo, no le parecía que ella pudiera tener personas o estudiantes que si bien le podía servir trabajar en su marca, a ella no le parecía bien no pagarles, y como no podía pagarles, lo asumía sola el trabajo de hacer todo lo que tenía. Entonces por eso también lanza un método que es a demanda, donde ella, por ejemplo, en su Instagram empieza a contar su manifiesto de cómo iba a ser su trabajo dentro del sistema de la moda, y empieza a tener encargos cuando no había presentado un solo diseño todavía. Entonces, como para ver también por dónde pasan las inquietudes del mercado, por dónde pasa justamente digo, las ganas de algo distinto, o cuando uno en algún momento, ¿no? Específicamente está dándose cuenta que va a suceder algo nuevo, pero quizás no le puede poner palabras a eso nuevo que estaba sucediendo, y bueno, ahí está este grupo de diseñadoras sustentables, que hoy en realidad todas las marcas que van saliendo al mercado tienen una mentalidad sustentable y participan dentro de ese modelo de negocio. Digo, es interesante ver cómo diferentes marcas trabajan pensando en mantener su propia marca, quizás a escala pequeña, pero hacerlas rentables. Eso, por ejemplo, hace unos pocos días hablé con Florencia Leonbart, que ella tiene su marca de diseños tejidos, y ella, digo,
le va súper bien en su rubro, ofrece colecciones, tiene sus clientas, y ella tiene como muy en claro que cuando dice que no quiere ser una mega marca, no está hablando de masificar lo que ella está haciendo, porque justamente se perdería el valor de lo artesanal que ella está ofreciendo. Entonces aparecen estos modelos de negocios como que son como muy interesantes para tomar en cuenta, y que por otro lado podemos mirar en estos casos toda esta anticipación que hubo, que hoy es bastante común, ¿no? Encontrar estos perfiles de compra en la web, cuando vos podés encargar un diseño y que te llegue o a la semana, a los 15 días, o que esperes un mes, o que vos compres sabiendo que te va a llegar dentro de 3 meses porque no hay stock. Digo, como que hay una espera que antes no existía, porque ibas a la tienda y te probabas lo que te comprabas y te lo llevabas, y si no había lo que querías, te comprabas otra cosa, y ahora existe otra noción de consumo, pero sin embargo que son estas diseñadoras las que empiezan a anticipar un modelo que estaba existiendo. También hablando de modelos de negocio, digo, la toma Daniela Sartori, que también es una de las pioneras del trabajo de sustentabilidad dentro de la moda en Argentina. Ella comienza, por ejemplo, vendiendo sus moldes, haciendo sus prendas, y las ofrecía en Plaza Francia a principios de los 2000. Después tuvo un gran trabajo de moldería para marcas, o sea, ella es, digamos, cada una de todas las personas que estamos nombrando, cada cual tiene sus propias singularidades, no se parecen o no se copian, sino que cada cual tiene sus propias marcas personal, ¿no? que las distingue en el mercado, y Daniela tiene justamente el tema de los moldes, una perfección sastrera maravillosa, que incluso ella da cursos de moldería, ella capacita justamente en eso, y ella ha pasado por diferentes instancias, o sea, justamente cuando va a Nueva York Fashion Week en 2013 a desfilar, hace una colección donde la colección era abierta, cualquiera que le gustara lo que viera en pasarela, podía adquirir los moldes porque eran abiertos, y donde ya hacía una crítica, o sea, desde una semana de la moda como New York Fashion Week, totalmente en el centro del sistema de la moda, totalmente en el central, en el campo del sistema de la moda. Ella hace una colección que se llama Bangladesh, justamente como esa crítica a lo que había sucedido una crítica, una reflexión a lo que había sucedido con el edificio Rama Plaza cuando se derrumbó, y hace una crítica desde el mismo centro, ¿no? del campo de las semanas de la moda, la que da puntapié al inicio del mes de las colecciones. Entonces ella incluso hoy tiene toda una manera de diseñar distinta, porque había abierto antes de la pandemia, justo antes de la pandemia, una tienda a una cuadra de la Plaza Serrano, que después la cerró y empezó a trabajar a demanda, donde uno va a partir de su página web, puede seleccionar paleta de color, puede seleccionar textiles, el tema de las medidas, o sea, hay que esperar el diseño de Daniela Sartori. Eso es como interesante ver otro tipo de propuestas, porque están abordando por un lado toda esta mentalidad sustentable, pero también, hablando de un consumo de la expectativa que quizás tiene una mujer cuando va a comprar ropa, es ropa para que te quede, es ropa atemporal, ropa que te sirve para diferentes ocasiones de uso, y que vos sos partícipe de cómo se está produciendo o cómo se está haciendo esas prendas. Y acá por otro lado también, dentro de toda esta misma época que estamos en el 2010, está Andrea Urquizu, que sale dentro de todo lo que es esa camada que después del movimiento del diseño de autor del 2001, ya hacia 2007, 2010, aparece otra camada de diseñadores renovadores de la escena, y después a mediados de la década aparecen otros que tienen otro espíritu, que van hacia otro vestir, y Andrea Urquizu, bueno, refleja toda una parte rockera también, ¿no? de la moda, y donde ella siempre desde la primera colección ha vestido a hombres y mujeres, y siempre ha tenido al rock como eje de sus colecciones, o sea, se ha inspirado desde Bianca Jagger, el casamiento de Bianca y Mick Jagger, hasta el Festival de Woodstock, ha retomado a Jimi Hendrix, o sea, ha abordado diferentes
a diferentes temáticas rockeras y no solamente confeccionar lo que son los diseños para sus parcheros, sino también vestir a rockeros, desde babasónicos, digo, de vándalos chinos, donde les hace el vestuario, compone el vestuario para lo que esas personas pueden ofrecer. Yo también acá lo tomo Andrea Urquizu, pero está en Else Benítez también, digo, son cantidad de mujeres que empiezan a aparecer y a participar en esta escena, y digo, de ofreciendo algo distinto, algo que también podríamos decirlo como disruptivo. Digo, quizás antes de Andrea Urquizo, quizás lo más rockero era tener que ir a la salida de un recital para conseguirte como una indumentaria rockera, o en las tiendas donde se venden las entradas para los shows, tipo Locuras, ahí conseguir lo más similar, la Galería Bond Street, digamos que son como lugares específicos, pero una marca de diseño que venda ese estilo, digo, sigue siendo todavía novedoso, y en las calidades que ofrece Andrea Urquizu. Y acá también, digo, haciendo ¿no? como las múltiples posibilidades, o la cantidad de posibilidades que van surgiendo a partir de todo este cambio en el consumo, de cómo Internet modifica la manera de que nosotros abordamos a la moda o observamos a la moda, y que son diferentes temáticas y cómo cada una se va posicionando dentro de cada rubro. Y acá está el caso de Luz Ballestero, que también, bueno, ella comienza su primer desfile, lo hace en Buenos Aires Runway, en el marco de lo que era en ese momento el Centro Metropolitano de diseño, que presenta su colección, que era una colección de sportwear, era una colección que se distinguió en ese momento porque ella había pensado tacos, había pensado sandalias para sus prendas, y en ese momento, cuando empieza a hacerle el fitting, se da cuenta que algo que no cerraba la ropa que ella hacía junto con sandalias, y empieza a vender zapatillas, impone zapatillas, estamos hablando de 2011, ¿no? Las zapatillas, si bien nosotros las usamos siempre, las tenemos desde hace muchísimo tiempo, no son una moda, una tendencia o algo impuesto en los últimos años, o que hayan ofrecido Chanel y Dior en la pasarela de alta costura y por eso hoy se venden, sino que era parte del día a día, y justamente por eso se termina consolidando como una manera práctica de vestir que nos atraviesa hasta el día de hoy. Digo, pero ella ya lo ofrecía como parte de la pasarela, donde en la pasarela hay un estilismo en el que se supone que, ¿no? que uno crea una escena, y bueno, ella lo comienza a ofrecer ahí. Pero por otro lado, algo en que ella se va especializando tiene que ver con el trabajo de las siluetas, que es otra cosa que el tema de los talles es un gran tema y una gran incógnita de por qué durante tantos años las marcas han vendido ropa en talles que a nadie le entraba, digo, ¿no? Porque la moda es un comercio, la moda es una industria, la moda hay que venderla, para que sea moda tiene que ser muy vendida, muy difundida, pero sin embargo el talle L es igual al talle S en las marcas, o apenas son centímetros, ¿no? Lo que lo distingue, o una persona que sale apenas del estándar de lo que se supone un cuerpo hegemónico, ya no consigue ropa, donde según la ley de talles se dice que justamente los talles más usados son los que no tienen, donde no se encuentra talles, en los talles más comunes, no es que es en la ropa lo que se conoce como plus size o en el XXL, sino en los talles más estándar no hay variedad de ropa. Y ella, por ejemplo, su trabajo está en encontrar una moldería, incluso desde un talle único, donde ella trabaja con un talle único que a partir de lograr, y su investigación a partir de todos estos años es lograr que eso le quede bien a cualquier corporalidad, que se adapte la ropa a la corporalidad y no que la corporalidad se adapte al cuerpo de la persona que está usándolo. Y como para finalizar, otro caso que para mí fue un descubrimiento en el último Basque Week, dentro de lo que son las pasarelas de autores de moda, es Clara Pinto, que es una diseñadora argentina con base en Londres, que también tiene todo un trabajo artesanal, justamente ofrecer
diferentes tradiciones, digo, son generaciones nuevas, son personas muy jóvenes que lanzan una marca con la idea de mantener una tradición, de seguir en esa tradición. Ella, por ejemplo, trabaja sus colecciones con diferentes lanas del mundo, con esa idea de exploración. Su última colección, la que presentó en Autores de Moda en Buzzweek, tenía que ver con la lana patagónica, que tiene, ¿no? Como que va asignando su propio espacio de pertenencia, pero por otro lado con este trabajo de filtro, de bordados de alta costura, que ella busca rescatar a partir de su marca. Digo, diferentes cuestiones. Y en Clara Pinto yo pongo, digo, va el nombre de ella, la cantidad de diseñadoras que están trabajando hoy en día, porque es una escena que sigue siendo muy rica, que sigue teniendo una gran posibilidad, porque hay determinada cantidad de expectativas dentro de lo que tiene que ver con el consumo, o con una idea de personalización, con una idea de expresión que se encuentra justamente en estas propuestas que son como más chicas en cuanto a cómo se presentaba la moda en otros momentos, o la espectacularidad de un desfile en un hotel 5 estrellas a tomar la calle. Digo, es como que van cambiando y se van reflejando esas diferentes formas digo, de abordar a la moda en diferentes periodos. Así que bueno, eso por un lado es lo que a mí me interesaba mostrarles de cómo va conformada mi investigación. Sí quisiera comentarles que el material que yo utilicé que utilicé para trabajar en esta presentación es de los archivos de las diseñadoras, las artistas y diferentes gestoras que me han facilitado sus materiales. Fundación IDA, que les recomiendo si les interesa el rescate de la memoria del diseño en general, del diseño en Argentina, sigan a esta cuenta o se suscriban a sus newsletters para estar al tanto cómo es el trabajo que están haciendo. También del Museo de Arte Moderno, del Malva, de la Biblioteca Nacional, y bueno, muchas cosas que yo he trabajado, que he conservado cuando comencé mi trabajo en moda en 2006. Así que bueno, les agradezco que me hayan escuchado, espero que les haya sido útil o interesante conocer esta investigación o estas perspectivas de historias de mujeres vestidas por mujeres. Gracias. Ah, bueno, acá estoy leyendo ahora el chat. Por un lado leo a Beatriz que dice que Gaba Esquivel es otra de las personas que es sumamente interesante todo el trabajo que ella ha tenido dentro de lo que es la moda en Argentina, y todo el trabajo que está haciendo en la actualidad con su marca, así justamente con los artesanos en Paraguay. Así que gracias, Beatriz, por comentarla. Diana está desde Perú, Arequipa. Ay, bueno, muchas gracias, Diana. Bueno, Victoria también, bueno, acá Victoria dice que espera la segunda parte. En julio vamos a tener la segunda parte, así que invitadísimos. Ay, de Chile, bueno, qué bueno que estén conociendo sobre historia de moda en Argentina desde otros lugares que no sean de Buenos Aires o de Argentina en sí. Así que bueno, muchísimas gracias por conectarse, muchísimas gracias por estar atenta.